Arranca a grabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez la última sesión de este ciclo de conversatorio que hemos estado sosteniendo a lo largo de todas estas semanas, un poco con la idea de acompañarlos a lo largo de esta situación que estamos viviendo, que, bueno, que desde el principio hemos hablado acerca de la extrañeza para cada uno de nosotros y las dificultades de esa extrañeza, de que la psique la acompañe. Y por eso hemos estado como proporcionando o compartiendo diferentes aspectos que tienen que ver con cómo la psique se puede mantener moviéndose y un poco sostenida y contenida en esto. En esta última parte del ciclo de conversación hemos tratado de aportar más que reflexiones y más que imágenes, más que la parte simbólica y de patrones arquetipales, hemos estado tratando de aportar como elementos que puedan servir como herramientas, no solamente en este momento que estamos viviendo, sino también que lo podamos incorporar o que podamos de alguna manera explorarlos en nuestra vida. Entonces, hoy nos acompaña tres grandes amigas, tres queridas amigas, colegas y que han incursionado en un elemento, en un aspecto, un terreno muy importante del acompañamiento psicológico que tiene que ver con el cuerpo, con conciencia corporal, con cómo el cuerpo lo utilizamos como desde cómo lo incorporamos como una realidad que está absolutamente vinculada con lo psíquico y cómo muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, hoy vamos a tener, gracias a estas tres queridas amigas por haber aceptado la invitación a compartir la experiencia que tienen. Karin Fleischer de Argentina, psicólogo, analista junguiana, que ha tenido un gran trabajo en la parte de movimiento auténtico. Margarita Méndez, otra gran amiga y paisana mía, venezolana, igualmente psicóloga, analista junguiana y que también tiene muchísimos años trabajando con la parte de movimiento auténtico y la parte de integración de las técnicas de imaginación activa a través de la conexión con el cuerpo. Y Carolina Paredes, psicóloga también que tiene todo un trabajo en danzoterapia y también en trabajo corporal. Esta noche nos acompaña nuevamente Felipe Arango, psicólogo también, bueno, un miembro muy importante y cercano del centro de estudios que nos va a estar acompañando. Entonces, bueno, bienvenida a todo este fabuloso grupo y podemos empezar de alguna manera como nuestro conversatorio, ¿ok? Antes de iniciar, me gustaría, Eduardo, decirle a la audiencia que por favor ya nos pueden empezar a saludar y nos gustaría saber desde dónde lo están haciendo. Y adicionalmente que voy a estar recogiendo sus preguntas, sus inquietudes a lo largo del conversatorio en el chat para traerlas en un determinado momento. Entonces, para que se sientan motivados a participar. Ok. A modo de introducción, yo creo que bueno, en nuestra cultura occidental, nosotros tenemos el cuerpo de alguna manera como bien separado, como un poco distante de todo lo que es nuestra experiencia humana, para ponerlo como una dimensión más general. Experiencia humana que involucra no solamente el cuerpo, sino la parte psíquica y la parte que podemos llamar espiritual. Hay una referencia que hace muchos años leí, primero se la leí a Rafael López y después la leí, que decía que San Agustín decía que el que canta ora 2 veces y el que baila ora 3 veces, que me parece la referencia de Juan Pablo II, aparentemente en un baile flamenco en Santiago de Compostela, y ahí vamos viendo cómo en una expresión del cuerpo podemos encontrar como esa relación, esa conexión, lo que llamaba García Lorca el duende, también que tiene todo un trabajo sobre el duende, cómo aparece algo, no solamente en ese cuerpo
que por lo general estamos acompañados, estamos acostumbrados a que tenga una expresión más o menos simple, sino que podemos ver cómo es un instrumento de algo mucho más profundo. Entonces, desde esa, vamos a decir, como dificultad que tenemos en nuestra cultura occidental, a esa conexión con cuerpo, y la importancia que tiene, y que ustedes tres han rescatado porque la han incorporado en su trabajo de acompañamiento, si quisiéramos oír un poco, bueno, cómo ven ustedes eso, cómo ha sido la experiencia, desde dónde, como también creo que es importante que vayamos viendo desde dónde se fue moviendo el trabajo de ustedes desde una cosa más académica, más teórica y termina en el cuerpo. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenida a nuestras tres acompañantes y la que quiera puede comenzar. Bueno, pues primero, a mí me gustaría comenzar porque me encantó esa frase que dijiste y para mí, cuando la escuché, mm, para mí tiene sentido en tanto que para mí la danza es algo que nos conecta con nuestro verdadero ser, con nuestro centro. Y es ahí donde yace, para mí, nuestra divinidad, ¿no? Esa conexión también con nuestro propósito, con la trascendencia, eh, con nuestro Dios, y no necesariamente teniendo en cuenta ninguna creencia religiosa, sino nosotros también como siendo ese ser sabio, ¿no? Y siendo nuestro propio centro y esa persona que sabe quizás más de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces me encanta esta frase porque es precisamente al danzar cómo nos conectamos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Em, y pues siento que posiblemente, no sé si para Margarita y para Karin fue de la misma manera, pero posiblemente es, y sé por muchas personas, por otras danzaterapeutas y biodanzantes y bueno, etcétera, que iniciamos este camino es a través de lo personal, ¿no? Nos encontramos en la danza desde nuestra propia pasión y desde nuestra propia exploración personal y es ahí que nos damos cuenta que cómo todo está mezclado y cómo necesitamos también dentro de nuestro propósito ayudar a otras personas a que se conecten con eso que nosotros ya hemos tocado y con eso que nosotros ya por alguna razón hemos logrado conocer de nosotras mismas o comprender de todo lo que implica, ¿no? Nuestra multidimensionalidad como seres humanos. Gracias, Carola. No sé qué quiere comentar o amplificar la respuesta de Carolina. Bueno, sigo pensándolo desde, pues yo pensaba un poco desde lo personal, pero también desde lo que sucede en esto que vos traes, Eduardo, de cómo en Occidente, bueno, y en nuestra sociedad el cuerpo es pensado, sentido, ¿no? Como separado, divorciado de los procesos mentales, psíquicos. Entonces, yo creo que por un lado desde ahí, que no es necesariamente por ahí lo que a mí me refleja en mi vivencia personal o lo que fue mi recorrido, porque en mi recorrido personal fue al revés, yo llegué a lo psíquico desde el cuerpo, y padecí también un poco la sensación de siempre algo que quedó un poco, que estaba como en el margen, ¿no? Como más en las márgenes, ¿no? No reconocido. Entonces pienso que, bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? En Occidente tenemos una larga historia de pensar ¿no? Como esta impronta desde la filosofía dualista, ¿no? De la separación entre mente y cuerpo y cómo eso se instala, ¿no? A partir del positivismo y todo esto. Y yo siento que nuestras profesiones, ¿no? Ya en la educación, psicología, salud mental, se formaron, se constituyeron a partir de esa posición dualista. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba participando de la creación de un programa de maestría en danza, movimiento, terapia en Buenos Aires, con la decana, ¿no? de la Facultad de las Artes, se quiso ir a la Facultad de Psicología, en la UBA, para tratar de hacer un convenio y la respuesta de la Facultad de Psicología fue que esa era una universidad del siglo XVIII, que ahí el cuerpo no entraba, ¿no? Entonces, digamos,
y siempre, por ejemplo, también me llamó la atención desde la psicología analítica, ¿no? Para los analistas junguianos, que si bien Jung tiene una posición, por ejemplo, no dualista, ¿no? Sino monista en relación a la energía psíquica, y en muchos momentos, o no sé si muchos, pero en algunos por lo menos de su obra, él habla de la correspondencia psique-materia, y bueno, toda la noción de complejo, de arquetipo, toma en cuenta ambas dimensiones, ¿no? Como correlacionadas, ¿no? Como forman parte de distintas manifestaciones en realidad de lo mismo. Lo que uno ve en la práctica, ¿no? De los analistas es que siempre se enfatizó mucho más, se dio mucho más importancia y valor a los procesos vinculados o a los procesos mentales, o al pensar, o al analizar, ¿no? Lo que sería más el hemisferio izquierdo, que a la vivencia que también, de la cual forma parte también toda la dimensión afectiva emocional. Y yo creo que eso es porque está muy arraigado en nuestra creencia más profunda, inconsciente en Occidente, donde se entronizó la razón, ¿no? Y desentronizarla yo creo que lleva mucho trabajo, en principio, que afortunadamente está viendo muchos nuevos campos, pero las instituciones, me parece, se siguen sosteniendo. Sí, para completar un poco lo que está diciendo Karin y también, bueno, lo que dijo Carolina, es interesante que para Jung los alcances de la ciencia moderna se lograron en parte por esa represión del aspecto corporal que vino con el judeocristianismo. Y que eso nos hace ver también como los arquetipos que vienen de arque, arcaico, y tipo, forma, o sea, forma arcaica, los arquetipos, las formas psíquicas que nos habitan y que nos hacen sentir y reaccionar, van desde un extremo que es el infrarrojo, que es el extremo más corporal, más sensorial de nuestra vida, de nuestra experiencia como humanos, hasta el ultravioleta, que es el lado más espiritualizado de nuestra personalidad. Entonces, los arquetipos se mueven en este continuo que va del rojo, pasando por toda la gama de colores, hasta el violeta. Y todos somos capaces de experimentar estas dimensiones y la variedad de los colores que significan las emociones, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Y yo creo que hacia eso es que nosotros nos dirigimos en el sentido de rehabilitar, recuperar el cuerpo al servicio de la psique. Oyéndolas a las tres, hay varios conceptos y varios temas que van surgiendo que creo que son muy interesantes, ¿no? Han hablado, un poco Carolina comentó de esa expresión del ser, que uniendo lo que dice Margarita acerca de esta como separación, como este elemento arquetipal, pudiéramos decir que, que ustedes han logrado de alguna manera como integrar aspectos muy profundos de la psique, del psiquismo, en esta experiencia. Y lo que comenta Karen, que creo que también es fundamental, que es esa como disociación que está planteada en Occidente entre el cuerpo y otros estamentos. Oyéndolas, se me ocurría, me venía la imagen de estos ritos de culturas que están menos occidentalizadas. Nosotros en Latinoamérica tenemos una cantidad afortunadamente, de asentamientos de culturas ancestrales que todavía tienen conexión con rituales y con prácticas, bueno, que vienen heredando de generación en generación, y donde utilizan la música y donde utilizan el cuerpo como parte de ese ritual, ¿no? Como un elemento de conexión con los aspectos más profundos, como un elemento de vincular, como de moverse en las diferentes dimensiones que tiene la experiencia humana, no solamente la corporal, sino más profundas y un poco menos tomadas en el cuerpo. Y me preguntaba, y les pregunto, ¿en qué momento dirían ustedes que
que se comienza a perder esa relación con lo más natural. Lo pregunto porque, fíjate, algo que que hemos venido hablando, es cómo en este aislamiento en que estamos la gran mayoría, ha habido como una necesidad de recuperar cosas ancestrales, cosas como muy básicas de nuestra personalidad. Y se me ocurre que de alguna manera ese elemento puede estarse moviendo. Creo que me vino porque en la experiencia que tengo yo con este tipo de rituales o de este tipo de encuentros, hay un predominio en estos tipos de culturas de hombres. Hay hombres y mujeres, pero hay un predominio de hombres. Y algo que me llama la atención en ustedes tres como representantes del movimiento, sí, como del movimiento, de la aproximación o del ofrecimiento del cuerpo o la relación entre cuerpo y psique, la gran mayoría, hasta donde sé yo, están integrados, están liderizados por mujeres. Entonces, un poco quería oír qué creen ustedes de eso y oír un poco también de la experiencia que han tenido, porque sé que las tres han tenido experiencias con con figuras que podemos llamar como mentoras en relación a su entrada al mundo de el cuerpo y psique. Entonces quisiera oír un poco cómo ustedes rescatan eso, cómo ustedes ven eso, cuál fue el movimiento que las atrapó a ustedes de alguna manera en planteamientos donde se integra esa, ya no dualidad como lo planteaba Karen, sino como una visión mucho más multidimensional. Bueno, las dos preguntas para mí se pueden convertir en una, porque recuerdo al gran maestro Alvin Nicolais, que decía que la forma mejor de bailar, la mejor forma de bailar, la más auténtica, la más natural, era bailar por placer, era bailar por diversión, es decir, como la gente bailaba en las discotecas, esa era su referencia. Y es cierto, y quizás para nosotros ahorita puede ser una buena indicación, porque nosotros podemos ahora bailar en nuestras propias casas, podemos bailar cuando estamos cocinando, podemos bailar cuando estamos limpiando o cuando estamos haciendo alguna de estas rutinas cotidianas, domésticas, a las que estamos todos sometidos por la cuarentena, ¿cierto? En ese sentido, yo diría que para mí la danza fue la forma de acceder a la psique, a través de mi contacto con una alumna de Alvin Nicolai, Nora Parisi, que fue mi maestra de danza y creadora de macrodanza, una técnica y una compañía de danza contemporánea. Y a partir de allí se fueron como uniendo dos ríos, que eran la psicología y la danza. Y en la psicología tuve el gran honor y placer, igual que tú, Eduardo, de conocer personalmente e íntimamente a Rafael López Pedraza, que fue un hombre increíble en su desarrollo tanto teórico como práctico de la psicoterapia, y para quien el cuerpo psíquico, o sea, el cuerpo en la psicoterapia, era de vital importancia. Entonces, bueno, no sé si es de hombres o es de mujeres, o a veces es de hombres, a veces es de mujeres, pero bueno, el cuerpo psíquico nos pertenece a todos. Yo pensando un poco y siguiendo esto y esta pregunta de en qué momento, ¿no? se deja, digamos, esa conexión con lo natural o se pierde, ¿no? Me parece que habíamos mencionado algo de eso, Eduardo. Sí. Yo me iba como bien a la historia temprana, ¿no? Como cuando nacemos, ¿no? Como bebés, como nacemos como esa integración, ¿no? Hay un analista que habla como de que somos el ser, es una integración de la psicosomática, ¿no? Está todo integrado. Y me parece que ahí hay un punto importante en cómo uno es recibido, como que cómo son esas primeras experiencias también nuestras en el mundo, ¿no? Ese medio, ese contexto en el cual vamos creciendo.
si esa integración se respeta, si eso se favorece a través de un entorno en donde la imaginación, lo creativo, el juego tiene un espacio y es acompañado. Y si eso continúa favoreciéndose a lo largo del desarrollo o en algún momento se interrumpe. Entonces me parece que ahí hay algo también de la relación con ese primer entorno que es importante. Y ahí uniéndolo, digamos, con esta pregunta en relación a lo personal y a quienes nos marcaron, yo siento que también, un poco también fui, como decía antes, ¿no? Desde el cuerpo a la psique y nací, mi madre era bailarina, entonces ya desde la panza, desde antes de nacer, yo empecé bailando, o sea, entré al mundo ahí con ese movimiento y creo que crecí en ambientes donde eso se sostuvo mucho, ¿no? Ese espacio creativo en donde cuerpo y psique se integran. ¿Se fue Margarita? Bueno, sé que en Venezuela hoy tenían cantidad de problemas eléctricos, entonces, bueno, esperemos que se vuelva a reintegrar en algún momento, pero hoy ha sido un día muy complicado por la falla eléctrica en el país. Entonces, Okay. Bueno, siguiendo un poquito con eso, entonces después desde lo profesional, cuando yo llego al campo de la danza, movimiento, terapia, y después de la psicología junguiana, quizás me gustaría mencionar, digamos, muchas pioneras del campo de la danza, movimiento, terapia trabajaron y reconocieron la importancia, ¿no? De cómo cambios desde el cuerpo producían transformaciones en lo psíquico. Y hay dos personas que a mí me marcaron mucho, que fueron mis maestras de movimiento auténtico. Una es Janet Adler, que ella está por fuera del campo junguiano, y donde, tomando un poco también lo que decía Carolina al inicio, ¿no? Como Janet es una persona que por un lado contribuyó al desarrollo del movimiento auténtico, pero también supo comprender los procesos, digamos, los procesos también ligados como a la dimensión espiritual de la psique, ¿no? Y cómo eso puede manifestarse también a través del cuerpo y el movimiento. Y cómo comprender lo que Jung hablaba como experiencia luminosa dentro de un proceso de transformación psicológica. Y John Chodorov fue otra maestra para mí muy importante, que es una de las figuras que me parece más buscó contribuir y aportó a que el cuerpo pudiera ser reconocido en la clínica junguiana, ¿no? Y pudiendo tratar de hacer esa traducción de experiencias, cuando las experiencias son tan desde el cuerpo, muchas veces es difícil, ¿no? Poder encontrar el lenguaje para comprenderlo, hacer esa traducción a otro tipo de lenguaje verbal. Y yo creo que ella contribuyó mucho en ese sentido. Entonces pienso que volviendo a esa pregunta, ¿cuándo perdemos esa conexión con lo natural? Yo también creo que tiene que ver mucho con el entorno, ¿no? Con el contexto, con las relaciones, y bueno, es importante ver dónde Pues, uno lo perdió o no lo perdió, o dónde puede recuperar. Sí, fíjate que hay una referencia muy importante que John y yo un día hablábamos en nuestros talleres precongreso de la IAP, que es que John decía que el movimiento auténtico era algo que era innato y propio a la humanidad, porque ¿cuál era el movimiento que no era realmente auténtico? Nosotros nos referimos a movimiento auténtico como la forma de conexión con ese flujo de imágenes del inconsciente que surgen en la psicoterapia, ¿cierto, Karin? Pero ahí, bueno, Mary Whitehouse, que fue la que hacía como una distinción entre cuándo es movimiento auténtico, cuándo no, y ella hablaba del movimiento también como invisible, cuando no, en lugar de cuando no había como ese flujo, ¿no? Cuando el movimiento no estaba conectado como con esa fuente interna, ¿no? Entonces se vuelve
automático o desconectado, ¿no? Sí, cuando se pierde la autenticidad del movimiento. Fíjate, algo que creo que ustedes están apuntando y creo que es importante, quisiera de repente hoy después a Carolina ver cómo lo ve ella desde una perspectiva un poco separada de lo junguiano. Fíjate, lo que yo oigo y lo que me llega es que a través de la experiencia del cuerpo nosotros, así como podemos hablar de profundidad en la psique, o sea, hay una psique que es muy operativa, hay una psique que se mueve de una manera muy operativa, en la medida que nosotros vamos conociendo la psique y vamos integrando los diferentes terrenos que tiene, van apareciendo aspectos que forman parte de otros niveles psíquicos que nos conectan con otras dimensiones, ¿no? Es algo muy conocido, el planteamiento junguiano, de cómo nosotros vamos como profundizando en capas y en un momento determinado encontramos un puente que nos conecta con las capas más profundas que son la parte de los arquetipos. Pero oyéndolas, es como creo que pudiéramos hablar también de cómo el cuerpo nos da experiencias también que pueden ir desde experiencias muy concretas, que se van de alguna manera complejizando y se van enriqueciendo, ¿no? Hay un tema que uno lo puede, como médico, podemos hablar del aspecto más básico del cuerpo como un elemento que está ahí sosteniendo una autorregulación de vida, que estamos ahí, y cómo el cuerpo de repente empezamos a tener experiencias muy tempranas, las experiencias emocionales, pero cómo empezamos cómo eso empieza de alguna manera como a expandirse o empieza como a desarrollarse o a complejizarse. Cuando Margarita habla del cuerpo psíquico, para mí es un gran tema porque muchas veces se habla del cuerpo psíquico y hay una intuición de lo que se trata, pero realmente el cuerpo psíquico es una experiencia, donde en el cuerpo estamos experimentando la psique, realmente. O sea, no es un entendimiento del vínculo cuerpo-psique, sino en el cuerpo estamos teniendo la experiencia psíquica. Y alguna comentó de cómo el cuerpo termina incluso promoviendo la experiencia luminosa, ¿no? Esa experiencia con ese misterio que uno experimenta cuando de alguna manera se abre al mismo. Entonces sí quisiera, cómo ven ustedes ese como irse moviendo en esos diferentes niveles que creo que tiene que ver con lo que comentaban en este momento sobre la imaginación activa, ¿no? El movimiento auténtico, como en un momento determinado el cuerpo simple puede ser un aparato, un artefacto que se mueve y que tiene movimiento auténtico, pero cuando se tiene la experiencia del movimiento auténtico conectado con ese mundo interior que lo transforma como en un vehículo de imaginación activa. Entonces quería oír a Carolina un poco. A mí me gustaría, perdón. Como tuvieras un poco de campo diferente al junguiano, quería oír un poco tu experiencia en ese sentido. Pues primero yo quería complementar un poco lo que Karin estaba hablando, ¿no? De en qué momentos que perdemos quizás esa conexión. Y claro, como menciona ella, va a depender muchísimo del contexto, pero yo sí siento que nuestros cuerpos son muy amaestrados o que son como muy, ay sí, como lo que uno hace con los perros, se me olvidó. Como que uno Domesticados. Domesticados, muy domesticados, exacto. Entonces llegamos al colegio, ¿no? Y es como, ok, te tienes que sentar y te tienes que sentar bien y entonces tal cosa, y es mucho de pensar, ¿no? Ahorita las escuelas también están cambiando mucho y los métodos educativos están cambiando un montón. Y pues quizás si ustedes fueron suertudos, les tocó un método un poquito más alternativo. El que me tocó a mí fue muy tradicional y fue de sentarse y de ver al tablero y de anotar y de pensar un montón. Y también está toda esta cuestión que incluso los medios de comunicación nos están diciendo todo el tiempo, ¿no? Que es como de no prestarle atención al cuerpo. Indigestión, Alka-Seltzer y sigue comiendo. Dolor menstrual, Advil y que no te importa el dolor y sigue trabajando. No, como que dolor de cabeza, bueno, Dolex Forte y tú sigue dándole al computador y sigue observando la pantalla.
Entonces, como que siento que también incluso si tenemos el privilegio como de tener esos entornos en el que quizás, Karin, pues te criaste, también igual la sociedad sí como que tiene esta perspectiva de domesticar el cuerpo. Entonces siento yo que ya cuando nos volvemos como más tornados a lo social, es ahí donde se pierde más esa naturaleza, ¿no? Y se va a perder en mayor o en menor grado dependiendo de nuestras experiencias. Porque incluso hay bailarines que están muy disociados, a pesar que bailan mucho, pero su mente y su cuerpo no están conectados, ¿no? Entonces también sucede ahí dentro del mismo mundo de la danza. Con respecto ya a lo que hablabas, yo quería mencionar a dos mujeres que a mí me han inspirado mucho. Una se llama Bonnie Bainbridge Cohen y otra se llama Imag Barniev. Y ambas hicieron dos modelos para trabajar con el cuerpo y lo trabajan muy desde lo concreto. Muy desde cómo me muevo, cómo es la mecánica del movimiento y cómo es que puedo yo visualizar mi cuerpo y conocer mi anatomía desde cerrar mis ojos y desde la escucha, desde el mover mi cuerpo quizás lentamente, el moverme desde, Bonnie Bainbridge Cohen, ella hace una cosa que se llama Body Mind Centering y tiene unas cosas hermosas que es muévete desde tus intestinos, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se mueven los intestinos, no? Como, bueno, quizás es un movimiento así como más de ondulatorio, bueno, ¿cómo lo sientes tú, no? Muévete desde tus pulmones, ¿cómo se moverían tus pulmones? O desde tus huesos, ¿cómo se mueven esos huesos, no? Entonces, aquí, para traer un poco lo que creo que te refieres con toda esta gama precisamente de este cuerpo psique, ¿no? Que puede ir desde lo más concreto ya hasta la imaginación activa, ¿no? Que nos lleva a través de imágenes, valga la redundancia, ¿no? Y que si las seguimos cuidadosamente con el cuerpo y con la psique, es como si estuviéramos viviendo casi que un mundo mágico y trascendental cuando nos dejamos llevar. Entonces el cuerpo nos permite todas esas cosas, ¿no? Desde lo más concreto hasta también lo más trascendental. No sé si eso responde la pregunta, pero... Sí, no, creo que, fíjate, tú dijiste varias cosas que creo que otra vez las voy a utilizar para volver a activar la pregunta y oír a Karen y a Margarita. Que el uno, que hay como un cierto nivel o un primer, aquí hemos hablado, pero en conversatorios anteriores, algo que para mí es muy importante, que es tener conciencia de lo disociado que estamos. Entonces, tener conciencia de lo disociado, tenemos conciencia de cómo hay un cuerpo, tenemos conciencia de cómo hay un mundo emocional, hay un mundo psíquico, hay un mundo espiritual, hay un mundo arquetipal, hay un mundo de los complejos, hay una cantidad de elementos que nos permiten hacer conciencia. Y tú señalas, yo creo que tú lo pones muy bien en una polaridad, que quizás es la que quisiera explorar, que es entre la conciencia corporal concreta, o sea, cómo me muevo, qué siento, cómo retomo la necesidad que el cuerpo me está diciendo, qué necesito incorporar para autorregularme, y irlo llevando a eso que llamamos y que podemos intuir en ese dejarse llevar. O sea, a los que nos gusta bailar, sabemos cuando uno simplemente está danzando, o sea, cuando uno se está dejando llevar y uno no está contando el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lo que sea. Entonces, en la experiencia de Karen y Margarita, ese movimiento entre ese primer cuerpo, que lo comentábamos como un artefacto, como una gran estructura importantísima en nuestra vida, que recoge y que cómo ese cuerpo en algún momento se activa, ese dejarse llevar y empieza a conectarnos con otros niveles de la experiencia. Creo que acabas de describir un poco los inicios del movimiento auténtico, Eduardo. Porque cuando Mary Whitehouse empieza a explorar el tema del movimiento auténtico, hablaba de eso, ¿no? Como la actitud conocida que tenemos en relación a lo corporal o a cómo nos movemos tenía más que ver con
este mover el cuerpo, ¿no? Este controlar el cuerpo, yo dirijo mi cuerpo, es una experiencia posible y quizás esté más vinculado al yo, ¿no? Como a cuando yo muevo conscientemente o a veces cuando se mueve automáticamente, pero es una experiencia más ligada al yo, ¿no? A decir, bueno, muevo mi cuerpo, lo dirijo y lo controlo. Y cuando vi esto que vos dijiste de dejo que suceda el movimiento, no tiene que ver con esa experiencia de ser movido, en donde hay algo que me mueve, ahí podemos empezar a hablar de distintas dimensiones de lo psíquico, ¿no? Que se manifiestan en esa experiencia con el cuerpo. En realidad John Chodorov ahí hace un trabajo interesante en donde ella va como tomando ciertas cualidades a veces que surgen en las experiencias con el cuerpo, la imaginación activa, movimiento auténtico, y va a hablar de cómo hay una cualidad de movimiento que tiene que ver cuando la experiencia surge desde, por ejemplo, lo que sería cuando se expresa algún complejo, desde el inconsciente personal, desde alguna herida que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Cuando hay experiencias que surgen desde una dimensión más cultural, no del inconsciente cultural, y cuando se expresa, por ejemplo, hay la experiencia de lo luminoso también a través del cuerpo, como hay distintas cualidades que van emergiendo. Yo creo que sirven, digamos, a mí me parece que igual en lo psíquico todo está relacionado, no podemos separarlo tanto, pero hay distintas cualidades en donde uno puede ir percibiendo qué es lo que se está manifestando, ¿no? Sí, yo Marga. quisiera un poquito comentarle a nuestros oyentes de qué se trata el movimiento auténtico, que es simplemente cerrar los ojos y dejar que el cuerpo se mueva. Es decir, no mover el cuerpo voluntariamente, sino esperar a que venga un impulso, y se trata simplemente de cerrar los ojos y dejar que el cuerpo por sí mismo se mueva y empiezan a aparecer imágenes en nuestra pantalla mental. Dependiendo de nuestra tipología y dependiendo de nuestra historia y dependiendo de nuestra cultura, pues los movimientos que van a salir van a ser unos u otros. Yo considero que todas las técnicas corporales, donde está centración mente-cuerpo, los fundamentales de Bartenieff, algunas formas de masaje, o sea, tantas escuelas de las cuales nos podemos nutrir son sumamente positivas y nos nutren en ese vocabulario corporal. Pero ¿qué más fuente de imágenes, de emociones y de sensaciones que el inconsciente? Que es la pantalla de donde surgen todas las imágenes, que es esa fuente desde donde vienen nuestros sueños, de donde aparecen esas imágenes tan misteriosas, tan amenazantes o a veces tan maravillosas. Todo eso habita dentro de todos y cada uno de nosotros. Mira, yo quería retomar algo que... Ah, perdón, Karen. ¿Puedo una cosita más? Sí, claro, por supuesto. Porque, ¿no? Esto, por un lado, esto que trae Marga, ¿no? Como de cuando esas imágenes emergen, ¿no? Y esas imágenes cuando emergen desde el cuerpo, no son son imágenes corpóreas, no son sensaciones. Y a eso a mí me lleva a pensar que a veces hablamos de imaginación como solo en términos, asociamos la imaginación con lo visual, ¿no? Y hoy se está hablando también como de la multisensorialidad de la imaginación, ¿no? Como que hay una imaginación motora, así como hay una imaginación visual, ¿no? Como que en la imaginación están comprometidos todos los sentidos. Y tal vez eso también es lo interesante del trabajo, me parece, con el cuerpo, porque posibilita que se abran los distintos canales. Y quizás en algunas personas está más favorecido uno y después con el tiempo se va desarrollando otro, ¿no? Pero también traer también conciencia sobre esto, que imaginación no es solo visual, imaginación también es, eso, son los distintos sentidos, ¿no? Es el cuerpo, es el olfato, Sí, eso que comentas tú, Karen, y quería como unirlo con cómo el cuerpo también
fuente de temas intuitivos, ¿no? Un poco lo que decía Carolina, de ese tema de conectarte con el intestino, ¿no? Es una expresión muy latina, ¿no? Ese tema de conectarse desde las tripas, que de alguna manera ahí empezamos a tener un vínculo, una imaginación, como lo comentas tú, entre un aspecto corporal que está destinado para una función, pero cómo lo tenemos asociado con un impulso que nos dice por aquí es, y que ahí ya aparece una imagen. Ahora, hay algo que yo quería ver cómo lo integran, que me parece interesante. Margarita, empezando, ella habló, que creo que es un punto interesante, importante, acerca de el rango de frecuencias, como nosotros tenemos frecuencias que van de la infrarrojo, que es como la más pesada, a la ultravioleta, que es la más ligera. Y cómo de alguna manera en esa frecuencia podemos ubicar experiencias y experiencias arquetipales. Hay experiencias que son más pesadas. Uno ve personas que son un cuerpo andante, ¿no? Esa cosa, y aparte un cuerpo armónico, no tiene que ver con volumen, ni tiene que ver con, sino es una persona que está realmente encarnada. O sea, uno siente esa pesadez de ese cuerpo allí. Hay otras personas que son más ligeras, ¿no? Personas que se mueven como si estuvieran danzando todo el tiempo. Y me recordaba, o me trajo a la mente también, cómo en la música, y sé que las tres utilizan, a lo mejor no todo el tiempo, pero utilizan la música como un soporte a esta conexión con cuerpo. Como en la música también nosotros tenemos una activación de diferentes niveles, como hay música que nos toca como lo rítmico de tierra, ¿no? Como hay una cosa que es una danza que me conecta con tierra, un poco lo vemos mucho en estas danzas rituales que uno ve al grupo como con una necesidad de sentir la conexión del cuerpo con la tierra, y hay otras músicas que uno lo eleva, ¿no? Uno oye un Bach y es una cosa que lo eleva a uno a otras frecuencias. O sea, cómo la música sirve también como un facilitador de que esa experiencia se dé. Entonces quería un poco oír, ustedes que trabajan con cuerpo, ustedes que trabajan con la experiencia integral, ustedes que pueden amplificar un poco en relación a eso. Y si se puede, esto ya es un si se puede, si eso lo podemos vincular con algún tipo de imaginería también. Bueno, hay algo que me parece ahí bien importante, ¿no? Y es que eh, es posible utilizar la música o no utilizarla, ¿no? Por ejemplo, muchas veces desde el movimiento auténtico lo que se hace es no utilizar música para que precisamente se mantenga como, digamos, la pureza de aquello que te está movilizando a ti, ¿no? Que no sea algo externo lo que te esté movilizando, sino que si te viene esa pesadez, que venga desde tu interior. Si viene esa liviandad, que también venga desde tu interior. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, mencionas algo bien importante, y es esos diferentes tipos de cualidades de movimiento. Y como dentro de nuestro trabajo también lo que se tiene que hacer es ampliar ese vocabulario. Entonces ahí tú mencionas dos cualidades de movimiento, ¿no? Lo pesado y lo ligero. Pero entonces también hay otro tipo de cualidades. También tenemos lo lento, ¿no? Lo más que es más rápido. Tenemos también lo que va muy directo o lo que va indirecto, ¿sí? Lo que es más flexible. Entonces tenemos diferentes cualidades de movimiento, y precisamente la idea es que todos los cuerpos podamos en mayor o en menor medida ir a todas esas cualidades de movimiento. Y ahí es donde la música sí que nos sirve, ¿no? Sí que nos es útil. Porque entonces, por ejemplo, yo utilizo mucha música africana para precisamente traer esto del peso, ¿no? Esto que va hacia la tierra y como que activa, sirve un montón para el calentamiento inicial. Y también sirve para movimientos que tienen muchísima, muchísima fuerza. Entonces, a aquellas personas que quizás son muy livianas puede que les cueste un poco, pero de hecho va a ser beneficioso. ¿Eh? Y bueno, y vamos utilizando diferentes tipos de música también para generar no solamente cualidades de movimiento, sino también quizás emociones, ¿sí?
o casi que se me viene un poco también como en el teatro, como escenas, ¿no? Si es un momento de quizás que yo quiero que sea aún más íntimo, entonces pues la música también debe ir dirigida hacia ese lugar. Eso es lo que se me ocurre. Ya les doy la palabra a Karin y a Margarita a ver Ok. cómo complementan. Gracias, No, Carolina. Que adelante, ellas son las adelante, expertas en Carolina. movimiento auténtico, a propósito. Gracias, gracias. No, Bueno, digo. No, me quedé pensando también dos cosas. Una es esto que trajo Marga primero y que retomaste, Eduardo, esto del infrarrojo y ultravioleta. Y otra cosita que dijo recién Carolina en cómo cuando hay determinadas emociones, la música sirve para dar lugar a determinadas emociones. O sea, son dos cosas que quisiera ver si puedo retomar y ser concisa. Una es que a mí me parece que esto del infrarrojo y del ultravioleta, ¿no? Cómo las emociones pueden expresarse en ese rango, desde una manifestación más instintiva en el cuerpo, los afectos, a una manifestación más vinculada al polo ultravioleta, ¿no? Bueno, vuelvo a citar a John Chodorow, que ella desarrolla un trabajo muy interesante en relación a todo ese rango y cómo determinadas emociones se vinculan con determinada imaginería. Y cómo a veces en las experiencias eso sucede espontáneamente, ¿no? Donde por ahí puede haber, emerge algún afecto o alguna emoción básica, ella lo trabaja en relación a las emociones básicas, y cómo hay determinadas emociones que, por ejemplo, conducen, por ejemplo, la tristeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando sentimos la tristeza en el cuerpo? La tristeza en el cuerpo, si la dejamos habitar, ¿no? Si habitamos esa tristeza en el cuerpo, es como si muchas veces naturalmente nos va llevando a ciertos movimientos rítmicos, a ciertas, a veces aparecen cantos, ¿no? Y ella dice como que aparecen como los cantos, ¿cómo se llaman? Los cantos lamentos. los lamentos Canto los, hondo. El canto hondo. sí, no, El y canto cita otros como hondo. de las comunidades de las comunidades afroamericanas El blues, también, El ¿no? blue. ¿Eh? el El blues. blue. Sí, y el otro, bueno, no importa, pero cómo esas comidas tienen que ver con el afecto, con la emoción de la tristeza que va tomando una forma después, se va transformando también en arte, ¿no? En una expresión, en una manifestación artística, por ejemplo, a través del canto. Y cómo tal vez la ira lleva otro camino y tiene otro recorrido, y también puede empezar expresándose de determinada manera y termina, ¿no? Teniendo como otra expresión. ¿No? Nos lleva como hacia otro recorrido en el polo más ultravioleta. Me parece que el trabajo con el cuerpo posibilita justamente el que ambos polos están ahí, son posibles, ¿no? Ese tránsito entre uno y otro. Así es, así es. Y yo creo que aquí, bueno, que de repente puedo hacer como un pequeño paréntesis en lo que estás diciendo, Cari, es que hay que hacer una diferenciación entre cuál es el objetivo de la utilización del cuerpo dentro de la psicoterapia y cuál es la utilización del cuerpo en la danza para crear arte. Son dos objetivos y dos situaciones diferentes. En psicoterapia utilizamos el cuerpo para generar personalidad, para generar reflexión, para generar conocimiento interior. En la danza utilizamos el cuerpo para hacer arte, para hacer coreografía. Muchas veces los bailarines son en sí mismos obras de arte, cuerpos que se han convertido en obras de arte en sí mismos. A veces no, a veces a un gran precio, a un precio muy duro, pero verdaderamente es increíble lo que hacen los bailarines. Hay que diferenciar, ¿verdad? Hay que diferenciar que nosotros utilizamos el cuerpo en psicoterapia de una forma
muy natural en el sentido de que no vamos a juzgar. No existe un movimiento adecuado y uno inadecuado, como puede ser en la danza, sino que todo movimiento es válido y es valioso en la medida que nos expresa algo acerca del mundo interior de la persona. Y muchas veces son contenidos que son desconocidos para la conciencia. Y es lo increíble que ocurre con el cuerpo y el movimiento, el cuerpo en movimiento, que muchas veces nos habla de realidades que la conciencia desconoce. Realidades de las emociones, de los recuerdos, de las sensaciones y también de las intuiciones. Las cuatro funciones psicológicas están incluidas en el cuerpo. Intuición, sensación, pensamiento y emoción. Las cuatro. Buenísimo. Yo no sé, Felipe, si tenemos preguntas desde la audiencia para orientar la conversación o los comentarios. Las hay. Hoy Okay. ha sido un conversatorio muy concurrido, muy buena audiencia, muy internacional. Todos ustedes tienen muchas fans. Entonces, he venido recogiendo unas preguntas, entonces iniciamos. Un momento. Bueno, Carolina Mejía hace una pregunta, ¿la analogía del color y arquetipo es equivalente a los chakras entendidos como arquetipos? ¿Alguno de ustedes puede aportar esta pregunta? Sí, así es. Así es. Si vemos los chakras no como una realidad física o como un dogma religioso, que está bien hacerlo, pero si no lo vemos así, si lo vemos simbólicamente hablando, como si cada chakra hablara de un aspecto de la personalidad y del cuerpo de la persona, pues sí, obviamente, cada chakra tiene un color y los más básicos, el chakra sexual tiene el rojo y el más espiritual, el más elevado, tiene un color que es el ultravioleta. Okay. Ricardo Matallana Gaviria pregunta, desde una visión monista, ¿qué consecuencia tiene para la conciencia arquetipal y la ecuación arquetipal de la que habla Eduardo la tortura del cuerpo como arma de guerra? Creo que acá puedes brillar tú, Eduardo. La tortura del cuerpo como el arma de guerra. Fíjate, ahí yo creo que hay algo que uno ve en personas que han sido sometidas a torturas y yo creo que desafortunadamente, por lo menos para los venezolanos, una cosa que era impensable, que era conocer a alguien torturado, porque bueno, las torturas estaban en espacios muy lejanos y en otros tiempos. Pero hoy en día, bueno, por toda la situación que tenemos, hemos visto personas torturadas aquí en Colombia también por todo el tema de la violencia. Uno ve también personas que han sido sometidas a tortura, ¿no? Yo creo que es muy impresionante porque yo creo que frente al someter el cuerpo a esa situación extrema, pasan usualmente dos cosas. O el cuerpo se quiebra, y se quiebra de alguna manera la psique también. O de alguna manera la persona trasciende al cuerpo y hay una conexión muy profunda con la parte, vamos a decir, con otro nivel un poco más completo, ¿no? Yo diría que a lo mejor conocemos la película Invictus y la referencia, y menciono solamente porque fue una película muy conocida donde tenemos al personaje de Mandela, que fue por mucho tiempo sometido a una tortura, a torturas y a prisión, y vemos cómo el más allá de romperse, que de alguna manera lo que estaban esperando los opositores, hay como un fortalecimiento de su personalidad y de su psiquismo, donde aparecen como principios más elevados. Yo creo que eso también nos sirve para ver esa imagen del cuerpo como ese gran contenedor, donde dependiendo del nivel de energía, de calor que se le pone, lo puedes reventar, lo puedes destrozar o puedes
hacer que lo que esté en ese contenido, así como se transforme, como se transforma el carbón en un diamante. Entonces creo que de alguna manera sería como una situación para ver el cuerpo como un receptor de una gran presión que usualmente no es lo que tenemos o lo que experimentamos. Pero creo que poder ver, hay veces que poder ver los extremos nos permite ver lo que hay en la mitad, ¿no? Que es lo que estamos como viendo aquí, ¿no? El cuerpo tratado de una manera más amable, tratado de una manera con otros tipos de conciencias que permiten también que emerjan contenidos que están allí. Perfecto. María Isabel González Cruz pregunta, ¿qué tan importante creen es que se pueda incluir el cuerpo y movimiento auténtico en la formación de routers y candidatos analistas? ¿Cómo creen que esto se puede ir realizando? ¿En qué país? No sé, Está María Isabel. Chile, yo la Pues conozco. yo creo que de ser posible todo es posible, ¿no? Pero posiblemente también nos encontraremos con mucha resistencia. Y la cuestión es, ¿esa resistencia sería tan fuerte que terminaría siendo desastrosa? ¿O cómo entrar a esa resistencia de una forma más tolerable? Bueno, como nosotros lo manejamos en la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos en nuestro programa de formación, el movimiento auténtico es parte de los recursos terapéuticos de la psicoterapia, junto con caja de arena, escritura creativa y otras técnicas. O sea, lo utilizamos damos unos talleres de formación para la utilización del movimiento, incluidos en la materia de herramientas psicoterapéuticas. Nosotros en la Sociedad Uruguaya Argentina también tenemos un espacio vivencial, digamos, dentro de la formación de analistas, así como están los seminarios teóricos, que esto es algo que también yo vengo pensando y venimos compartiendo con colegas en esto desde volviendo al principio, ¿no? Y este énfasis en la razón, siempre se primó mucho la importancia de los seminarios teóricos y hay todo un aprendizaje para el analista, ¿no? En formación desde lo vivencial, ¿no? Y desde todo lo que tiene que ver con las técnicas que acaba de decir Margarita, que es súper importante y necesario. En nuestra sociedad, por lo menos en Buenos Aires, lo estamos incorporando también y tratando de enfatizar que eso es tan importante como el conocimiento teórico, ¿no? Como el conocimiento conceptual, porque permite justamente entrar en toda la dimensión afectiva, emocional, que es fundamental después para un proceso. No sé, yo creo que es algo que se está gestando, que cada vez hay más países interesados, que en el último congreso en Viena, de alguna manera el cuerpo empezó a ocupar otra escena, incluso en las conferencias plenarias, ¿no? A ser nombrado, ¿no? Kallet lleva una conferencia donde habla de la importancia del cuerpo en la clínica y creo que fue muy aplaudido. Entonces pienso que con el movimiento que está habiendo, tal vez en algún momento eso puede empezar a hacerse más sistema, ¿no? A no depender solo de algunas sociedades, sino a ocupar un espacio un poco más homogéneo en la formación. Sí, en el taller precongreso de Viena tuvimos 75 participantes de 35 países. Y fíjate, yo para pienso cerrar, que cada vez hay... no, y que para cerrar y complementar como la visión regional, aunque hoy en día la formación aquí en Colombia sigue todavía, el programa está en borrador, pero la parte de cuerpo y la incorporación en el estudio está contemplada. Y a mí que me toca también estar vinculado con la formación en Ecuador, en el último nivel de formación también está contemplado la parte de conexión con cuerpo y el trabajo de cuerpo en psicoterapia. Y para el próximo Congreso Latinoamericano se propuso el movimiento auténtico como un taller precongreso, que es un espacio bien importante y bien interesante y fue aceptado por unanimidad. Entonces, ¿no? El tema del cuerpo está
tomando, por lo menos los estudios junguianos, yo no sé cómo es en otras escuelas de psicología, pero en los estudios junguianos el cuerpo afortunadamente se está haciendo cada vez más presente y está siendo un invitado, ya no es la invitada de por allá, mira, ¿qué hacemos con estas niñas que están aquí dando vueltas? Sino ya hay una invitación cada vez más presente y más formal y más respetada, diría yo, y más respetuosa la invitación también, ambas. Y cada vez mayor participación de caballeros también, Eduardo. Sí, yo sé. Está bien. Felipe, ¿otra pregunta? Carolina Mejía indaga respecto a cómo el cuerpo expresa el dolor de la psique y pregunta si acaso es una experiencia espiritual del dolor. Yo pienso que el dolor es el dolor emocional, ¿no? Y que me hace pensar, ¿no? Cuando Jung hablaba de cuando había emoción, cuando las emociones resultaban muy abrumadoras, o había una emoción muy importante que uno sentía, él en general invitaba como a ver, bueno, cuál era la imagen que aparecía por detrás de esa emoción, ¿no? Y a veces también él acudía incluso a ejercicios de yoga como para contener desde el cuerpo ese movimiento emocional tan fuerte. Yo creo que el cuerpo sirve para ambos, ¿no? Como para que si el dolor dejo que se exprese en el cuerpo, pueda aparecer, bueno, cuál es el sentido quizás a través que hay por debajo de ese dolor, qué es lo que necesita ahí expresarse, y puede llevar a muchos niveles, ¿no? A quizás a emociones que tienen que ver con historias vividas y que necesitaron ser clausuradas en su momento y que no pudieron ser expresadas, y entonces hay un dolor emocional ahí que necesita poder integrarse, ¿no? Porque si no es como que nos vamos recortando, y tal vez nos lleve a un dolor más profundo que por ahí tiene que ver con una dimensión más colectiva, ¿no? Cuando el dolor personal se une un poco con un dolor colectivo y termina, tal vez sí, siendo una experiencia quizás también espiritual. Pero yo pienso que también está bueno en las emociones conectarnos con lo personal también, ¿no? Con lo que nos pasa, con lo que nos pasó, ¿no? Trabajar ese plano emocional, ese de los complejos, porque me parece que ahí vamos a tener una relación como más correcta con el dolor colectivo, o con lo que sea la emoción colectiva. Sí. Sí, bueno, y también es importante señalar que cuando utilizamos el movimiento en la psicoterapia, no se trata solo de danzar y de moverse sin que haya conversación o un trabajo verbal con el cual también se integran estas imágenes y se van asimilando y se van aceptando, puesto que la voz es parte de nuestro cuerpo y una parte muy importante que conecta nuestra mente, nuestro corazón y nuestro estómago. O sea, cuando hay una integración de todas estas partes de nuestro cuerpo con lo que simbolizan y representan, entonces puede haber un movimiento psicoterapéutico, porque todo aquello que se puede expresar es manejable. El problema es cuando no somos capaces de expresar en imágenes, en sentimientos, qué es lo que nos está sucediendo. Y entonces ahí es donde interviene el movimiento como un puente entre cuerpo y psique para poder acceder, para poder propiciar los potenciales autocurativos de la psique. Porque de lo que se trata es de que esos potenciales se activen, no de que el psicoterapeuta ayude al otro, sino de que cada quien sea capaz de ayudarse a sí mismo a través de esta activación. Y para eso es que nosotros utilizamos las herramientas corporales para que favorezcan este proceso. Okay. Julio Quinto Díaz pregunta si hay una diferencia respecto a la direccionalidad respecto del cuerpo hacia lo espiritual y de lo espiritual hacia el cuerpo.
¿Hay alguna mecánica diferente en este proceso o es un proceso unitario? ¿Qué pasa ahí? A mí eso me hace pensar, no sé si voy a contestar muy directamente, pero de repente me acordé de algo que Janet Adler traía, ¿no? Ella hablaba desde lo espiritual a veces de la voz profética y de la voz poética, ¿no? Como que muchas veces cuando se sigue un camino espiritual, digamos, alguien busca una práctica espiritual determinada, tiene determinadas guías, determinados pasos, unos objetivos, ¿no? Determinados que le dicen cómo ir. Y cuando de repente se encuentra con lo espiritual desde una práctica corporal, que no necesariamente va a buscar eso, ¿no? Porque me parece que justamente lo interesante de estos trabajos es que permiten que que la conciencia se encuentre con aquello que tiene que encontrarse. No es que vamos en búsqueda de algo, ¿no? Que emerja aquello que la psique necesita que emerja o ponerse en contacto en su camino de individuación. Entonces, si emerge algo de la dimensión espiritual, ella hablaba como de la voz poética, ¿no? Como emerge algo de esa dimensión es porque hay algo en ese momento donde la psique necesita como conectarse con esa parte, ¿no? Como, yo pienso también como la experiencia religiosa desde el mismo término que significa como religarnos con el origen. Bueno, hay momentos a veces en nuestros procesos donde esa vivencia es necesaria, pero pienso que desde el cuerpo, por lo menos desde esta práctica, no es que se va en búsqueda de que eso me suceda, eso puede suceder, y si sucede hay un contexto que lo contiene y lo acompaña. Y es importante saber qué puede suceder, y es importante por eso también uno tener una preparación como para saber que si eso sucede, cómo lo comprendo y cómo lo acompaño. Pero no es que voy en búsqueda de que eso me pase. No sé si Sí. respondí a la pregunta. Fíjate, yo quisiera comentar algo porque creo que es una pregunta que es compleja y se las trae, pero creo que es muy pertinente para muchas cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque yo creo que además del dualismo mente-cuerpo, yo creo que, y lo hemos visto en los movimientos en la psique y en las personas, con todo esto que estamos viviendo, que es hasta qué punto nosotros podemos incorporar la dimensión espiritual. Yo creo que ahí aparece como otro elemento que muchas veces tenemos de alguna manera reprimido, ¿no? Lo que pregunta Julio Quintarruiz tiene que ver con esas dos posiciones o esas dos preguntas. Si nosotros somos seres espirituales encarnados o somos personas biológicas que de alguna manera buscamos respuestas y muchas veces en la búsqueda de respuesta tocamos lo espiritual. Y me acuerdo que Rafael López hablaba mucho también de cómo él trabajó mucho el tema de la cultura occidental y la cultura oriental. Y él comentaba cómo la cultura oriental había tenido un desarrollo psíquico desde la base hacia lo espiritual. Por eso todo el tema del Kundalini, esto que comentaba Margarita, ¿no? Cómo ellos van, de alguna manera se ve, hay una activación progresiva de los chakras como sistemas energéticos que van desde el más corporal, el más básico, el Mulahara, al más ascendido. Mientras que en la cultura occidental, por toda la parte judeocristiana, nosotros venimos al revés. O sea, nosotros venimos con toda una formación racional y de principios dogmáticos espirituales, y en ese sentido el cuerpo se pierde, o sea, hay una represión del cuerpo. Entonces, quería comentarlo porque me parece muy interesante la pregunta, creo que, como les digo, que se las trae, y creo que es una pregunta que para lo que estamos viviendo genera también un movimiento de cómo buscamos un punto medio, cómo dejamos de visualizarnos en este mundo globalizado, que aparte lo acabamos de comprobar, lo acabamos de vivir, cómo empezamos a integrar lo que nos aporta el mundo occidental y lo que nos va aportando también el mundo oriental, y de alguna manera logramos una integración. Y yo creo que el punto de encuentro definitivamente es el cuerpo. Creo que es muy interesante poderlo ver de esa manera. Pero ahí, ¿puedo decir algo, Eduardo, Y claro, también? Porque me quedo pensando, ¿no?, en esto.
de que a veces ponemos lo espiritual también afuera. Viste que a veces hablamos, incluso hacemos así, ¿no? Como que lo espiritual está allá. Y quizás yo pienso, y tomo también a Marion Goodman, que es otra persona desde lo junguiano que hizo mucho para que el cuerpo se incluya y se tome en cuenta, ¿no? Y ella hablaba de la divinidad en la materia. Exacto. Y pienso que también tiene que ver con nuestra formación occidental judeocristiana, ¿no? Del Dios patriarcal afuera. Porque si pensamos en la diosa, ¿no? Y en el principio femenino, sagrado, también el chakra inferior es sagrado, profundamente sagrado, ¿no? La divinidad está acá, ¿no? Ahí, no solo allá arriba, sino está acá, ¿no? En todos esos ritos que vos mencionabas al principio, ¿no? En los ritos también femeninos. Entonces, ¿cómo pensar en esto? Que así como el cuerpo y psique es un fenómeno en donde ambas forman parte de lo mismo, son manifestaciones distintas de lo mismo, lo divino, ¿no? La divinidad y la materia, ¿no? La divinidad habita en la materia. ¿No? Sí. Ok. Bueno, ya varias participantes están indagando respecto a, desde lo corporal, qué sucede en el encierro y en esta situación de cuarentena a nivel corporal y cuál es la respuesta indicada frente a lo que sucede con el cuerpo en el encierro, en este aislamiento. Pues yo creo que no hay una forma como específica que decir con respecto al confinamiento, ¿no? De cómo responde el cuerpo, porque también va a responder cada uno de nosotros y cada uno de nuestros cuerpos posiblemente va a responder de formas bien distintas. Em, entonces creo yo que es un poco difícil, ¿no? Decir de qué manera es que el cuerpo va a responder, pero lo que yo sí creo que es importante hacer es tener mayor conciencia de nuestro cuerpo en este momento, ¿no? Porque seguro sí habrá muchas respuestas en, en términos de sensaciones, ¿no? En términos de emociones, también en términos mecánicos del cuerpo, qué es lo que está sucediendo. Entonces me parece que lo que hay que hacer es llevar nuestra atención y nuestra conciencia a cada una de las partes de nuestro cuerpo y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Puede que haya mucho estrés, ¿no? Mucho cortisol con todo esto que está sucediendo. Puede que haya insomnio, puede que haya, no sé, deficiencia de vitamina D, puede que haya tensión, ¿no? Entonces, dolores, sensación como de estar pesados. Para algunos puede que se sienta una sensación de ligereza también, ¿no? Como de, bueno, me gusta estar, hay personas que les gusta, ¿no? Estar más en el encierro que otras. Entonces, ahí me parece como difícil generalizar, pero sí definitivamente siento que es muy importante hacer ese trabajo de preguntarnos cómo estamos. Yo pienso también que, bueno, no sé, Marga, si vos querés decir algo, me meto a hablar yo enseguida. ¿Sigo? ¿Qué? ¿Querés decir algo vos? No, di. No, meto. Porque coincido, ¿no? Con esto que también que no hay una respuesta. Y también pienso, ¿no? Que los efectos sobre el cuerpo de toda esta situación quizás los comprendamos un poco más adelante, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, hay mucho que está pasando muy complejo, me parece. Por ejemplo, a mí me pienso, ¿no? En todos estos rituales obsesivos y los que somos un poco obsesivos se nos amplifican en relación al cuerpo, ¿no? Porque hoy en día es como si la vulnerabilidad, ¿no? Somos todos un poco vulnerables a esto que está sucediendo, a tomarnos, y a la vez todos somos posibles portadores de este bichito, y todo eso es sentido en el cuerpo, no es ya algo que le puede pasar al otro, no es algo que me puede pasar a mí también, entonces esa vulnerabilidad nos habita y entonces nos llenamos de un montón de rituales cada vez que volvemos del exterior para que no hay como una cosa de control también sobre el cuerpo. Y por otro lado, está no contacto, ¿no? Desde lo corporal, si no estamos, digamos, viviendo con alguien, ¿no? Esta pérdida de contacto corporal también. Pienso,
bueno, qué nos irá pasando con todo esto? Yo lo siento como preguntas también en este momento, no sé si hay respuestas en qué va a pasar. Y sí coincido en que si tenemos dentro de todo una relación más o menos familiar y buena con nuestro cuerpo, nos puede como ayudar a habitar esto y a por ahí alojar, ¿no?, estas emociones que vamos teniendo, ¿no? Cómo convivir con la incerteza, cómo convivir con el no saber hacia dónde vamos. Entonces, cómo convivir con la ansiedad. Si quizás eso a veces nos lleva a hacer un montón de cosas o a producir un montón de pensamientos, a buscarla controlar de una manera, y si hay una relación más o menos, ¿no?, si podemos bajar al cuerpo, quizás eso compensa, ¿no? Nos ayuda a encontrar un modo de alojar esa, Sí, esa porque sin duda ha sensación. sido un golpe brutal para el ego, este virus, o sea, nuestra fantasía de control, que a través de la higiene íbamos a poder mantenernos alejados de la enfermedad y todo esto, bueno, es muy fuerte y genera toda clase de reacciones. Ahora, si algo diría yo de confiar en esos poderes de autorregulación que tiene la psique y que también tiene el cuerpo, podemos centrarnos empezando por la respiración. Vamos a centrarnos en nuestra respiración, en ese vernos a nosotros mismos, en esa autoobservación de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, y si es que somos capaces de nombrarlas y saber cuál es la emoción que nos está habitando, bueno, respirarla. Respirar la ansiedad, respirar el miedo o respirar la calma, porque también hay muchas personas que están en calma, no todas, pero algunas sí. Y propiciar de alguna forma el movimiento, bailar, danzar, moverse, hacer lo que nos gusta, lo que nos place y lo que nuestro cuerpo nos pide. Y tratar en la medida de lo posible de respetar los ciclos naturales de descanso y de vigilia. Y bueno, y si ya la cosa excede nuestras posibilidades, bueno, acudir a un profesional. Existe hoy en día una cantidad de propuestas terapéuticas online que ofrecen apoyo a distintas agrupaciones y personas individuales que se encuentran en situaciones realmente difíciles. Y bueno, una de ellas, la iniciativa es de nuestro querido doctor Eduardo Carballo, psiquiatra, que ha organizado un grupo de apoyo psicológico al que se pueden dirigir, y es atención solidaria 2020@gmail.com. Los invito a aquellas personas que sientan que pueden beneficiarse de este apoyo, se comuniquen a ese correo. Y si hay alguien que esté interesado también en hacer algún grupo para hacer pequeños ejercicios de movimiento auténtico online, también por favor háganselo saber para poder organizar. Bueno, Angélica Ojeda trae una pregunta bien interesante respecto a qué piensan ustedes respecto a las culturas y religiones que han visto el cuerpo como una amenaza y lo han tapado y lo han callado. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, pues es quitarnos algo, siento yo, es quitarnos un potencial enorme. Eh, Casi que yo me atrevería a decir que es un mecanismo de control. Hay algo que dice una danza terapeuta que me gusta mucho que se llama Daria Halprin, y ella dice cómo cuando integramos emoción, cuerpo y mente, logramos potenciarnos, logramos sacar lo mejor de nuestra creatividad, logramos sacar lo mejor de nuestra conciencia, lo mejor de nuestra expresión. Entonces, pues al tapar, inhibir, desconectarnos de nuestro cuerpo, pues nos estaríamos quitando esa posibilidad
expandirnos a nuestra mayor potencia, creo yo. Pienso también que es, ¿no?, una forma de dominio, que fue, ¿no?, de dominio y de negación del cuerpo. Al negar el cuerpo es negar lo femenino también, lo que hablábamos antes, la dimensión emocional y lo femenino también, ¿no? Y son realmente religiones más vinculadas al patriarcado, donde el cuerpo es negado. Es que la libertad da mucho miedo. El cuerpo libre es algo que asusta, que da miedo, que hay que controlar. Y también tendemos a ver las sociedades primeras que habitaron el planeta, a verlas de una forma idealizada, ¿no? Como el cuerpo libre vagaba por las selvas. Y en esas sociedades más bien todo estaba normatizado, especialmente el cuerpo. Cuándo era el momento de hacer esto o de hacer lo otro. Claro, después, bueno, viene toda la historia de la humanidad y ya sabemos todas estas consecuencias de la represión del cuerpo, etcétera, pero hoy en día también tenemos ese dilema, pues, porque significa asumir la libertad. Así es. Y ya para finalizar el conversatorio de hoy, Angélica Ojeda trae una pregunta de naturaleza muy clínica, pronto para que la respondas desde este tipo de experiencia. ¿Las personas que tienden a somatizar tienen buena o mala relación con su cuerpo? ¿Es un indicio de qué? Es que Creo que depende para mí. Sigue, Cari. no, dale. Para mí depende, porque igual todos de una u otra manera somatizamos, ¿no? La mente y el cuerpo están unidos y la mente va a ser reflejo también de lo que está sucediendo en el cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces, la cuestión es qué haces con esa somatización, hasta qué punto llega esa somatización. Es decir, a mí me ha pasado que en muchas ocasiones, ¿no? Pues estoy nerviosa y puede que me dé diarrea, no sé, ¿sí? Pero ¿qué hago con eso? O sea, ya se vuelve crónico. Cada vez que estoy ansiosa y cada vez que estoy nerviosa me sucede eso. ¿Y qué hago entonces? Me pregunto qué emociones hay ahí, me pregunto qué creencias hay ahí, ¿sí? De qué manera mis experiencias y mi crianza ha influido desde ese lugar. ¿Mm? Entonces creo que a todos nos pasa algo de todos somatizamos en mayor o menor medida, pero la cuestión es qué hacemos con eso que somatizamos. O lo callamos y simplemente no lo escuchamos y un día no nos podemos levantar de cama. Entonces creo que ahí es como, hay como un margen, un scope, Sí, un rango, un rango. rango, ajá, sí, un rango dentro del que nos podemos mover dentro de esa somatización para estar más cercanos o más lejanos al cuerpo. Así es, como se ven a imaginería corporal, no es que la mente y el cuerpo van por dos lados diferentes, sino que cuando ocurre un conflicto psíquico que es demasiado difícil de contener, donde los extremos que tenemos que contener son tan dolorosos, entonces es como si el cuerpo saliera en ayuda de la psique. Y entonces el cuerpo se enferma, el cuerpo comienza a sufrir aquello que la psique ya no es capaz de contener. Entonces, la imaginería de las somatizaciones son sumamente interesantes y pueden ser muy, muy terapéuticas. Pero nuevamente, les sugiero que las personas que sientan como que se les escapa de las manos la comprensión o el acercamiento a determinadas patologías físicas y también padecimientos emocionales y mentales, por favor acudan a una persona que pueda de la mano ayudarlos a darle un sentido a esto que estamos viviendo. Yo pensaba lo mismo, ¿no? Desde lo clínico, cuando como la somatización se vuelve crónica, no es solo somatizar, sino que se trata de una enfermedad psicosomática. ¿No? Tiene un poco que ver esto que comentaba Margarita también, ¿no? Cuando me parece que el problema ahí está en la posibilidad
de contener esa emoción, de que psicológicamente si somos capaces de tolerar la emoción, cuando la psique no es, cuando no hay una capacidad psíquica de tolerar esa emoción, como si el cuerpo viniera en ayuda o se hiciera cargo, ¿no? de esa expresión que no puede ser expresada directamente en términos emocionales. Entonces se somatiza. Y ahí lo interesante es un poco también tomar esto que dice Mar, como de que el símbolo entonces está a nivel del cuerpo. Pero hay una expresión también ahí, hay algo que se está diciendo, ¿no? Y hay algo, y hay una emoción contenida en ese síntoma, que no puede todavía tolerar. Entonces hay que ayudar a ver cómo eso puede, cómo se va desarrollando esa capacidad para alojar a esa emoción de esta manera, ¿no? Un poco todo lo que creo que venimos hablando tiene que ver cómo el cuerpo puede ayudar a que esa dimensión afectiva pueda ser alojada y entonces quizás no tiene que ser somatizada o no tiene que ser somatizada en ese extremo, ¿no? O no nos tenemos que ir solamente a lo mental para controlar las cosas. No creo cómo el cuerpo puede ayudar a alojar esa dimensión emocional, afectiva, y que bueno, y con todo lo que hoy nos está pasando, eso está como un poco a la orden del día también, ¿no? Bueno, creo que ya despidiéndonos, quería darle, bueno, gracias a la audiencia por estar allí participando, porque realmente la razón de ser de este espacio tiene que ver con ese interés de ustedes y nosotros poder aportar. Gracias a nuestras invitadas, que fueron un lujo tener la posibilidad de dar todas estas amplificaciones y todas estas, de profundizar acerca de este tema que es definitivamente fascinante y por haber aceptado la invitación. Quería decirle a los participantes que cada una de ellas, Margarita, Karen, Carolina, cada una de ellas tiene su trabajo en relación a cuerpo, hacen grupos, hacen talleres. Así es que si están interesados en comunicarse con cualquiera de ellas, les podemos proporcionar las vías, los puentes para que se puedan comunicar. Gracias a Felipe nuevamente por por el soporte de estar moviendo de hacer el puente, de ser, como dices tú, el Hermes entre nuestro público y las personas que se presentan. Entonces, nuevamente, realmente creo que fue un conversatorio delicioso, por lo menos yo lo disfruté muchísimo. Creo que hubo cantidad de aportes y creo que es una invitación a seguir profundizando. Entonces, bueno, todos muy buenas noches Yo y quiero, perdóname Eduardo, yo quiero hacer una invitación porque precisamente como teniendo, pues viviendo esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo, yo he abierto un espacio de movimiento los viernes a las 8 de la mañana, es completamente gratuito, nos conectamos por Zoom, así que si quieren conectarse con sus cuerpos, con su emoción, traer más conciencia precisamente de nuestro ser físico y de nuestro ser emocional, también unido a lo mental y a lograr mayor integración de nuestro ser, pues entonces les dejo la invitación. Me pueden contactar pues a través de Felipe o de Eduardo, si les interesa y están muy invitadas e invitados. bueno, si quieren, entonces aprovechamos que Sí. Karen y Margarita también compartan Sí, claro. lo que están proponiendo y lo que están haciendo nosotros les proporcionamos los puentes. Bueno, yo voy a volver a decir rapidito lo que les dije antes, que por favor si desean comunicarse con nosotros a través de apoyo solidario 2020@gmail.com, lo pueden Atención, hacer. pero Marga, pero es Atención Solidaria 2020. ¿Ah, qué dije? Apoyo solidario. Perdón. Es atención, Perdón, atención solidaria. perdón. Bueno, y gracias por invitarme, de verdad, Felipe y Eduardo, muchísimas gracias a todo el grupo del Centro de Estudios Junguianos de Colombia. Un gran saludo para todos y bueno, gracias a la audiencia por haber estado con nosotros hoy.
Yo aprovecho a decir que también desde la sociedad nuestra, desde la Asociación Argentina de Psicología Analítica, también estamos ofreciendo apoyo gratuito para, digamos, acompañamiento gratuito para ciertas sesiones, tiene todo un marco para personas que lo necesiten, ya sea que estén trabajando en salud, que sean familiares de personas afectadas por el COVID, o que estén en situación de vulnerabilidad social o económica. Eso está publicado en el Facebook, yo realmente no me acuerdo bien a qué mail tienen que escribir, pero está publicado en el Facebook de la Asociación Argentina de Psicología Analítica, en mi Facebook personal también está publicado como posibilidad de nada, para ofrecer también esto. Y después también hay colegas que están trabajando con grupos de sueños, en donde también se puede incorporar gente, pueden escribir al Facebook de la asociación. Desde el cuerpo no estoy en este momento intentando nada virtual. Tengo los seminarios pendientes para cuando reanudemos el contacto. Y en forma individual con la gente que lo pide. Bueno, En estos días, yo creo que a lo largo de esta semana va a salir una publicación del Centro de Estudios Jungianos con los datos de todos nuestros panelistas de estos últimos conversatorios, de manera que si alguien en la audiencia resonó con alguien en particular, tenga la vía para contactar. Entonces, eso empieza a saldrá a lo largo de esta semana. Y también quiero agradecer, Eduardo, la invitación al de hoy, pero también me parece darte las gracias, porque me parece que es un espacio muy valioso que fuiste gestando y que seguís sosteniendo, porque hay que ponerle el cuerpo a cada conversatorio, estar ahí, preparar, ¿no? Los dos, ¿no? Felipe también, y me parece que en estos tiempos, ¿no? de estas, que pueden haber distancias, me parece que son espacios que generan cercanías también. Y para mí fue muy grato acompañar cada uno de los otros conversatorios, escucharlos. Es como sentir, bueno, estamos ahí juntos, pensando y sobre todo acompañándonos, ¿no? Más allá de lo que pueda parecer como, bueno, si nos llevamos algo nuevo, que en general sí aparecen cosas muy ricas, pero también esto de estar, de la cercanía, ¿no? Del acompañar. Así que también se los quería agradecer especialmente, aprovecho que ahora puedo de esta manera. No, te agradezco mucho ese comentario porque hablando de cuerpo y hablando de imagen, esta idea surgió de dos cosas, de dos elementos, ¿no? Una imagen que vino muy temprano, que era estar aislado no es estar desconectado. Yo creo que eso fue una muy buena intuición que permitió generar este espacio. Y el otro era la extrañeza de las imágenes que comenzaron a aparecer. Yo creo que hemos pasado de unas imágenes muy extrañas, que comentábamos que muy ajenas a nuestro catálogo psíquico, pero poco a poco hemos como ido como aproximándonos a una corporeidad y a una cosa más concreta, donde se pueden dar movimientos mucho más dinámicos y más autorregulados. Entonces te agradezco mucho el comentario. Y bueno, al resto de las personas los invitamos a seguir atentos a las próximas encuentros que vamos a tener. Bueno, todos muy buenas noches, gracias por estar presentes y bueno, no tengo más nada que decir, realmente fue una delicia. Así que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Chao. Listo, ya salimos del aire. Ok, perfecto.